Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 59, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 9, Platón, 55, fase crítica del platonismo, el Parménides y el Tetetes. En el Parménides, Sócrates no es por primera vez el personaje principal del diálogo. La indagación platónica sobre el verdadero significado de la personalidad de Sócrates ha roto ya la envoltura doctrinal, de la que esta personalidad se hallaba históricamente revestida. Los resultados alcanzados por dicha indagación plantean otros problemas, requieren otras determinaciones, no motivados por la letra de la enseñanza socrática, pero necesarios, sin embargo, para comprender plenamente tal enseñanza y para conferirle su justificación definitiva. La investigación de Platón se hace cada vez más técnica, el campo de indagación se delimita y se profundiza. Después de la gran síntesis de la República, la investigación tiende a alcanzar otros estratos de profundidad, para los cuales deben ponerse a contribución las enseñanzas de otros maestros, y en primer lugar de Parménides. El Parménides señala el punto crítico en el desarrollo de la teoría de las ideas. En este diálogo, las ideas se definen o redefinen y se clasifican, planteándose claramente los problemas a que dan lugar, tanto en sus relaciones recíprocas con las cosas como en sus relaciones con la mente humana. Se pueden asumir las respuestas que Sócrates da a Parménides en la introducción del diálogo, como constituyendo, en su conjunto, un golpe de vista crítico que el propio Platón lanza, en un determinado momento, sobre la doctrina fundamental de la filosofía. Y efectivamente, tales respuestas encuentran confirmaciones literales en las alusiones a las ideas que pueden hallarse en los otros diálogos de Platón. En primer lugar, ¿qué es la idea? Yo creo que admites, dice Parménides, que hay una forma singular en cada caso por este motivo. Cuando te aparecen muchas cosas grandes, tú crees entonces que hay una idea única, que es la misma cuando se mira a todas aquellas cosas y que por ello la magnitud es una unidad. En otros términos, la idea es la forma única de algo múltiple que aparece como tal a quien abraza este múltiple de un solo golpe de vista intelectual. Esta es la definición que mejor se presta a expresar la noción de la idea tal como se explica en toda la obra de Platón. En segundo lugar, ¿de qué objetos hay ideas? La respuesta del Parménides, ciertamente, hay ideas de objetos como la semejanza y la desemejanza, la pluralidad y la unidad, el reposo y el movimiento, lo singular y lo plural, etc. B. Ciertamente, hay ideas de lo justo, de lo bueno, de lo bello, y de otra determinación de esta índole. C. Es dudoso que haya ideas de objetos como hombre, fuego, agua, etc. D. Ciertamente, no hay ideas de objetos despreciables o ridículos como pelo, barro, suciedad, etc. Estas respuestas se hallan confirmadas en el resto de la obra de Platón. Que haya ideas de los objetos de la clase A, o sea, de objetos matemáticos, es doctrina platónica fundamental. Estas son las ideas que, en la República, Platón considera como objeto de la razón científica y por lo tanto de las ciencias matemáticas. También es doctrina fundamental del platonismo que existan las ideas valores, que son el objeto específico de la filosofía en sentido estricto, dialéctica, es decir, de la inteligencia o pensamiento. La duda sobre la existencia de ideas de cosas sensibles corresponde a una oscilación sobradamente conocida del pensamiento de Platón sobre este punto. Las más de las veces, Platón no habla de ideas de esta clase, limitando su ejemplificación a los entes matemáticos y a los valores. En cambio, algunas veces habla también de ideas de cosas, por ejemplo, del frío y del calor, de lechos y de mesas, del hombre y del buey, del fuego y del agua. Esta oscilación de la doctrina platónica puede expresarse muy bien diciendo que Platón ha estado en duda sobre las ideas de objetos sensibles. En cuanto a los objetos de la clase D, Platón nunca ha hablado de ideas en relación con ellos, de modo que la exclusión del Parménides corresponde también a una situación de hecho. Sin embargo,
la duda sobre las ideas de objetos sensibles y la negación de las ideas de objetos despreciables se ponen en crisis por la observación de Parménides de que Sócrates, en estas actitudes, se ha dejado influenciar por las opiniones de los hombres y que, cuando la filosofía lo absorba por completo, no despreciará ninguna de tales cosas. Esta observación da paso naturalmente a una noción de idea de tipo lógico-ontológico, más que matemático-étnico, es decir, a una noción que insiste en los caracteres puramente formales de algo múltiple para reconocer en ello una forma ontológica única y que no se deje enredar en este procedimiento por consideraciones éticas. Y, en efecto, esta es la actitud que se puede encontrar en los diálogos platónicos posteriores al Parménides, y más concretamente en el Sofista, en el Filebo y en el Timeo. En tercer lugar, ¿cuál es la relación entre las ideas y la mente del hombre? El Parménides fija 2 puntos a este propósito. 1. Las ideas no existen solamente como pensamiento en la mente humana. En tal caso, serían pensamientos de nada. Las ideas no existen más allá de toda relación con el hombre. En este caso, serían incognoscibles para el hombre, objeto de una ciencia in se, que no tendría nada que ver con la del hombre y que sólo podría pertenecer a la divinidad. Estas 2 determinaciones son fundamentales. Ambas corresponden a puntos de vista sostenidos constantemente por Platón en toda su obra. En cuarto lugar, ¿cuáles son las relaciones de las ideas entre sí y de las ideas con los objetos cuya unidad constituyen? Este es el problema fundamental que se discute en el resto del diálogo como problema de las relaciones entre lo uno y lo múltiple. Lo uno es la idea, lo múltiple los muchos. Son los objetos de los cuales la idea es la unidad. Sobre esta relación, la dificultad consiste en entender cómo la idea puede ser participada por varios objetos o difundida en ellos sin resultar ella multiplicada y, por lo mismo, destruida en su unidad. Además de la misma noción de idea, parece brotar la multiplicación hasta lo infinito de las mismas ideas, pues si se tiene una idea siempre que se considera en su unidad una multiplicidad de objetos, también se tendrá una idea cuando se considere la totalidad de estos objetos más su idea. Esta será una tercera idea, que al considerarla a su vez juntamente con los objetos y con la idea precedente, dará lugar a una cuarta idea, y así sucesivamente hasta el infinito. Este es el argumento llamado del tercer hombre, cuya invención se atribuía a Polixeno de Megara y al que alude varias veces Aristóteles. La dificultad no se elude definiendo como semejanza a la relación entre la idea y los objetos, y considerando a la idea como arquetipo y a los objetos como imágenes o copias de aquella, pues en tal caso la semejanza misma se convierte en una idea que se añade como tercer término a los objetos y a la idea, y que da lugar a una nueva semejanza, etc. Estas dificultades son tales que Parménides hace a Sócrates una pregunta crucial: ¿qué harás ahora de la filosofía? Porque no se puede abandonar sin más la noción de idea, ya que sin ella, o sea, sin un punto firme en la multiplicidad y variabilidad de las cosas, no se puede pensar, ni mucho menos filosofar. Sin la idea, quedaría destruida la misma posibilidad de dialogar. El único camino de salvación es el que presenta el propio Parménides: discutir, por vía de hipótesis, todos los modos posibles de relación entre lo uno y lo múltiple, y llevar hasta el final las consecuencias que se derivan de cada hipótesis. 2 son las hipótesis fundamentales: que el uno sea uno, en el sentido de ser absolutamente uno, y que el uno sea, en el sentido de existir. La primera hipótesis cae por sí sola, ya que, al excluir la existencia de toda multiplicidad, no sólo se excluye todo devenir, sino también el ser del uno, y la misma posibilidad de conocer o enunciar el uno, pues también lo multiplica el conocerlo o el enunciarlo. En cambio, si el uno es, en el sentido de que existe, su existir, al distinguirse en su unidad, introduce inmediatamente en el mismo uno una dualidad que puede multiplicarse e incluir la multiplicidad, el devenir, y de esta manera la cognoscibilidad y la enunciabilidad del uno.
Pero hay, sin embargo, un sentido en el que el uno no es, y en que por tanto tampoco lo múltiple es. El uno no es en el sentido de que no es absolutamente uno, que no subsiste fuera de su relación con lo múltiple, que no excluye el propio multiplicarse y articularse en un múltiple, que, aunque es sujeto al devenir y al tiempo, constituye siempre un orden numérico, esto es, una unidad. Y los muchos no son en el sentido que no son pura y absolutamente muchos, esto es, privados de cualquier unidad, porque en tal caso se dispersarían y pulverizarían en la nada, no pudiendo constituir un múltiple. El uno, pues, existe, pero al mismo tiempo no es absolutamente uno. Los muchos son, existen, pero al mismo tiempo no son absolutamente muchos. El diálogo explora, en forma de solución puramente lógica, una conexión vital entre el uno y los muchos, por tanto, entre el mundo del ser y el mundo del hombre. Por boca de Parménides, que en su filosofía había negado resueltamente el no ser, se prepara el reconocimiento de la realidad del no ser, del mundo sensible y del hombre, a través de la afirmación de la estrecha relación de los muchos con el uno. Esta reivindicación se hará explícitamente en el sofista, pero presupone la indagación respecto al proceso subjetivo del conocer, que se da en el tetetes. Puede parecer extraño que en esta fase del desarrollo de la indagación platónica haya lugar un diálogo francamente socrático, en el cual el personaje de Sócrates se introduce para avalorar el arte mayéutica con toda su fuerza negativa y de estructura. Pero el tetetes versa sobre un problema que penetra en el ámbito de la enseñanza socrática, el de la ciencia, y tiene un objetivo prevalentemente crítico. Queriendo demostrar que es imposible lograr una definición cualquiera de la ciencia permaneciendo en el dominio de la pura subjetividad cognoscente, la finalidad del tetetes es complementaria y convergente con la del Parménides. El Parménides ha pretendido demostrar que es imposible considerar el ser en su pura objetividad, como unidad absoluta sin relación con el hombre y con su mundo, con los muchos. El tetetes pretende demostrar que es imposible considerar el verdadero conocimiento, la ciencia, como pura subjetividad sin relación con el mundo del ser, con el uno. En las definiciones que se dan de la ciencia y que son todas refutadas por Sócrates, no aparece en efecto ninguna alusión al mundo de las ideas o del ser en sí, y el diálogo se cierra negativamente. Parménides, el filósofo del ser, se introduce en su diálogo homónimo para demostrar la insuficiencia del ser en su objetividad. Sócrates, filósofo de la subjetividad humana, se introduce en el tetetes para demostrar la insuficiencia del conocimiento como subjetividad aislada del ser. La tesis que en el tetetes se discute primordialmente y con más extensión es la tesis La tesis que en el tetetes se discute primordialmente y con más extensión es la tesis de la extrema subjetividad del conocer, la de Protágoras. La ciencia es la opinión, es lo que parece, por tanto, la sensación. Pero la sensación no suministra ningún criterio de juicio porque la sensación del ignorante equivale a la del sabio, la del sano a la del enfermo, la del hombre a la del animal. Mientras que la ciencia debe contener un criterio, una medida que permita juzgar sobre el valor de las cosas, incluso para el futuro, del cual no hay sensación. Se puede decir entonces que la ciencia es opinión verdadera, entendiendo por opinión el pensamiento. Pensar es un discurso que el alma hace por sí consigo misma, en torno a los objetos que examina. Me parece que cuando el alma piensa no hace más que dialogar consigo misma, interrogándose y contestándose, afirmando y negando. Pero esta nueva definición, si elimina la relatividad y la mutabilidad que la primera ponía en la ciencia, permanece cerrada dentro del ámbito de la subjetividad. Si la ciencia es opinión verdadera, debe distinguirse de la opinión falsa. Ahora bien, es imposible determinar en qué consiste la falsedad de una opinión. La opinión debe siempre, como ya se ha visto, tener un objeto real, y si tiene un objeto real, es verdadera. Añadir que la ciencia consiste en la opinión verdadera acompañada de la razón no sirve tampoco de nada, ya que, entiéndase como se quiera,
La razón que debe justificar y apoyar a la opinión verdadera permanece en el ámbito del pensamiento subjetivo y no garantiza de ninguna manera la validez objetiva del conocimiento. La conclusión negativa del Tetetes es fecunda en resultados. La tentativa de reducir la ciencia al pensamiento subjetivo, al coloquio interior del alma con sí misma, no ha tenido éxito. Del mismo modo que no lo ha tenido la tentativa de reducir el ser a la pura objetividad, a las ideas, sin ninguna relación con la inteligencia del hombre. Las indicaciones del Parménides y del Tetetes son pues claras. Si se quiere justificar la realidad del ser y la verdad del conocimiento, es necesario llegar a un ser que no sea puramente objetivo, sino que comprenda en sí al conocimiento, o a un conocimiento que no sea puramente subjetivo, sino que comprenda en sí al ser.